La lluvia caía con una paciencia antigua sobre la ciudad cuando él la vio por primera vez. No llevaba paraguas ni prisa, solo una gorra gastada y unas manos curtidas por la tierra, como si hubiera arrancado al mundo algo vivo y se lo hubiera quedado entre los dedos. Aquel día, el multimillonario observaba desde el ventanal de su mansión, con una taza de café intacta enfriándose en su mano, mientras el jardín, su jardín perfecto, se ahogaba en charcos y hojas rotas. Entonces la vio arrodillarse frente a un rosal moribundo, como si escuchara un secreto que nadie más podía oír. ¿Quién es esa mujer?, preguntó sin apartar la mirada. El mayordomo dudó. Una vagabunda, señor. Dijo que sabía de plantas. La seguridad quiso echarla. Él asintió, impaciente. No solía permitir intrusos. Sin embargo, algo en la forma en que aquella mujer tocaba la tierra, con respeto y cuidado, le detuvo la orden en la garganta. Tenía una hija, recordó. Clara. 12 años y una tristeza que no se curaba con juguetes ni viajes. Desde la muerte de su madre, la casa había aprendido a callar. Déjela quedarse, dijo. Páguenle el día. Así fue como Mara entró en su vida. No pidió salario adelantado ni agradeció en exceso. Se limitó a trabajar. Podaba con precisión, hablaba con las raíces, recogía hojas como quien junta cartas antiguas. Al caer la tarde, el jardín parecía respirar distinto. Él lo notó. Siempre lo notaba todo. Los días siguientes, la contrató por semanas. Mara llegaba temprano, con la ropa limpia aunque vieja, y una serenidad que desarmaba. No preguntaba nada, no curioseaba. Solo trabajaba. Y sin embargo, algo empezó a cambiar dentro de la casa. Clara la observaba desde la escalera, escondida tras la barandilla. No bajaba al jardín desde hacía meses. El médico había dicho duelo complicado. Él había sentido con cheques y silencios. Una tarde, sin embargo, Clara bajó 2 escalones más de lo habitual. Mara levantó la vista y sonrió, una sonrisa breve, honesta, como si no quisiera asustar a un animal herido. Hola, dijo. ¿Te gustan los girasoles? Clara no respondió. Pero al día siguiente, bajó al jardín. Mara no hizo preguntas. Le dio una pequeña pala, le mostró cómo aflojar la tierra sin lastimar las lombrices. Le habló de cómo las plantas crecen incluso cuando nadie las mira. Clara escuchaba. Él las observaba desde lejos, con una mezcla de alivio y desconfianza. Nadie había logrado que su hija permaneciera más de 10 minutos fuera de su habitación. Una semana después, Clara reía. Una risa suave, como si tuviera miedo de romper algo. Él dejó caer su teléfono. El sonido se perdió en el mármol. ¿Qué le ha dicho?, preguntó esa noche, incapaz de contenerse. Mara levantó los hombros. Nada especial. Las plantas enseñan solas. Solo hay que quedarse el tiempo suficiente. Él no durmió. Pensó en contratos, en intenciones ocultas, en la fragilidad de su hija. Pero cada mañana, Clara corría al jardín. Cada tarde, volvía con las manos sucias y los ojos encendidos. Un viernes, Mara no llegó. Clara esperó en la escalera. Esperó en el jardín. Esperó hasta que el sol empezó a caer. Él llamó a seguridad, a recursos humanos, a números que no existían. Al anochecer, Clara lloró por primera vez desde el funeral. Mara apareció al día siguiente, con el labio partido y un moretón oculto bajo el cabello. Lo siento, dijo. No pude venir ayer. Él quiso preguntar. No lo hizo. En cambio, aumentó su salario. Ella lo rechazó con una firmeza educada. Solo necesito trabajar, dijo. Y que Clara termine lo que empezó. Ese día, Clara le mostró un pequeño brote que había nacido donde el rosal estaba muerto. Lo logramos, dijo, orgullosa. Mara la miró como si la victoria fuera toda de ella. Semanas después, él llegó temprano a casa y encontró a Clara en la cocina, cortando pan con Mara, siguiendo instrucciones simples, riendo cuando se equivocaba. El aire olía a algo cálido,
ahogar. Él se apoyó en la puerta, sin hacer ruido. Algo dentro de su pecho se aflojó. Decidió investigar. Mandó a buscar antecedentes. Nada. Ningún registro. Ninguna familia. Ningún pasado. Solo una dirección que no existía. Aquella ausencia lo inquietó más que cualquier delito. Una noche, la siguió. Mara salió de la mansión y caminó hasta un parque abandonado. Se arrodilló junto a un árbol enfermo y sacó una pequeña bolsa de semillas. Murmuró algo. Él se quedó en la sombra, sintiéndose un intruso. No tiene que esconderse, dijo ella, sin mirarlo. La tierra reconoce los pasos. Él se acercó, avergonzado. ¿Quién es usted, Mara? Ella tardó en responder. Enterró las semillas con cuidado. Alguien que perdió mucho, dijo. Alguien que encontró refugio en las raíces. Mi hija, empezó. No sé cómo agradecerle. Mara se levantó, limpiándose las manos. No me agradezca. Cuídela. Escúchela. Yo solo le recordé cómo crecer. A la mañana siguiente, Clara despertó con fiebre. El médico llegó de urgencia. Él se quedó junto a la cama, pálido, inútil. Mara preparó infusiones, humedeció la frente de la niña, le habló en susurros. Clara dormía tranquila. Cuando la fiebre bajó, Clara abrió los ojos y buscó a Mara. No te vayas, dijo. Mara apretó su mano. Nunca me fui. Él observó esa escena y sintió, por primera vez en años, que algo enorme estaba a punto de revelarse. No sabía aún que aquella mujer, a la que había contratado por caridad, estaba a punto de cambiar no solo el jardín y el corazón de su hija, sino el destino entero de su apellido, porque lo que Mara llevaba guardado, más profundo que cualquier raíz, estaba a punto de salir a la luz, y cuando eso ocurriera, nada en su mundo volvería a ser igual. La fiebre cedió del todo al amanecer, pero algo quedó suspendido en el aire, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Él bajó a la cocina y encontró a Mara limpiando una mesa que ya estaba limpia. No lo miró. Parecía escuchar algo que no estaba allí. Clara duerme, dijo él. Gracias. Mara asintió. Sus manos temblaron apenas, lo suficiente para que él lo notara. Anoche hablaba en sueños, continuó. Decía tu nombre. Mara se quedó quieta. Luego dejó el trapo, con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo frágil. Los niños recuerdan lo que los adultos olvidan, dijo. Especialmente cuando el dolor se parece. Él quiso preguntar qué quería decir, pero el sonido de pasos pequeños en la escalera lo interrumpió. Clara apareció, pálida pero sonriente, envuelta en una manta. Papá, dijo. Mara prometió enseñarme algo hoy. Él miró a Mara. Ella dudó un segundo y luego sonrió, una sonrisa distinta, cargada de una decisión silenciosa. Si el Señor lo permite, dijo. Es algo del jardín de atrás. El jardín de atrás era un terreno olvidado, una franja de tierra que nadie cuidaba porque no se veía desde la casa. Él aceptó. No sabía por qué, pero aceptó. Caminaron los tres. El suelo estaba húmedo, el aire olía a hojas viejas. Mara se arrodilló y comenzó a apartar la tierra con las manos. Clara la imitó. Él observaba, inquieto, hasta que algo brillante apareció entre el barro, un pequeño relicario de metal, abollado por el tiempo. ¿Qué es eso?, preguntó él. Mara lo sostuvo con delicadeza. Lo enterré aquí hace muchos años. Clara abrió los ojos. ¿Es un tesoro? De algún modo, respondió Mara. El relicario se abrió con un clic suave. Dentro había una foto descolorida de una mujer joven con una niña en brazos. La niña tenía los mismos ojos de Clara. Él sintió un golpe seco en el pecho. ¿Cómo? Mara cerró el relicario. Hay historias que el viento entierra hasta que la tierra decide devolverlas. Clara miraba la foto con una concentración extraña. Se parece a mamá, dijo. Mara la miró con ternura. Se parece al amor, corrigió.
Él tomó aire. Mara, necesito respuestas. Ella se levantó despacio. No aquí. No delante de ella. Esa noche, cuando Clara dormía, Mara habló. No lloró. No levantó la voz. Dijo su historia como quien recita un mapa para no perderse otra vez. Había sido jardinera en una finca lejana, había amado a alguien que prometió regresar y no volvió. Había criado a una niña sola, entre semillas y silencios. Un accidente, una noche de lluvia, una decisión equivocada. La niña se había ido. El mundo se había vuelto demasiado ruidoso. Mara también se había ido, pero hacia adentro. Desde entonces, dijo, cuido lo que crece. Para no olvidar. Él escuchaba con los puños cerrados. ¿Y la foto? Mara lo miró. No es mía. La encontré hace años, en un hospital. Una mujer la había dejado olvidada en una silla. No supe por qué la guardé. Hasta que vi a Clara. Él negó con la cabeza. Esto es una coincidencia imposible. Las raíces no creen en coincidencias, respondió ella. Solo en profundidad. Al día siguiente, llegaron visitas inesperadas. Abogados. Un hombre con un maletín y una sonrisa rígida. Él los atendió en el despacho mientras Mara trabajaba en silencio. Clara dibujaba plantas con nombres inventados. Su esposa, dijo el abogado, dejó un fideicomiso que no había sido activado. Requiere una tutora temporal para Clara durante ciertos procesos médicos alternativos que ella dejó especificados. ¿Alternativos? Repitió él, desconfiado. Terapias no convencionales, respondió el hombre. Contacto con la naturaleza. Jardinería terapéutica. Acompañamiento emocional constante. Él sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Y qué tiene que ver esto ahora? El abogado abrió el maletín. El documento menciona a una persona. Por nombre. Él leyó. Mara. El silencio se volvió pesado. Salió del despacho y encontró a Mara con Clara, enseñándole a trasplantar un brote frágil. ¿Sabías esto? Preguntó él, mostrando el papel. Mara leyó sin sorpresa. Tu esposa me conocía, dijo. Antes de morir, vino a buscarme. Me pidió que cuidara de Clara si algún día hacía falta. Le prometí que solo aparecería si la tierra me llamaba. ¿Y ahora? Preguntó él, con la voz rota. ¿Esto era un plan? Mara negó. Era una esperanza. Clara levantó la vista. ¿Mamá habló contigo? Mara se agachó. Habló de ti como quien habla de un milagro que duele. Clara abrazó a Mara sin pedir permiso. Él sintió que algo se quebraba y, al mismo tiempo, se reconstruía dentro de él. Los días siguientes fueron distintos. Médicos que escuchaban, terapias al aire libre, risas en lugares donde antes solo había eco. El jardín trasero comenzó a florecer como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Una tarde, él encontró a Mara preparando una pequeña maleta. ¿Te vas? Preguntó, con un miedo que no intentó ocultar. No todavía, respondió ella. Pero las promesas también crecen. Y algunas piden ser cumplidas lejos. Él miró el jardín, a Clara corriendo entre los árboles. Si te vas, ¿qué pasará con ella? Mara cerró la maleta y lo miró a los ojos. Eso depende de lo que estés dispuesto a sembrar ahora. En ese instante, Clara volvió corriendo, con las manos llenas de tierra y una carta doblada. Papá, dijo. La encontré enterrada. Tiene tu nombre. Él tomó la carta, con el pulso acelerado. Reconoció la letra de su esposa antes de abrirla, y supo, sin leer una sola palabra, que lo que contenía iba a obligarlo a elegir entre el control que siempre había ejercido sobre su mundo y la verdad que, como una raíz imparable, estaba a punto de abrirse paso hacia la superficie. El papel tembló entre sus dedos mientras lo desplegaba. No leyó en voz alta. No pudo. Las palabras de su esposa parecían escritas con la paciencia de quien sabe que ya no estará para explicar nada, solo para dejar señales.
Hablaba de Clara, de su miedo a que creciera rodeada de paredes demasiado altas, de su certeza de que el dolor no se cura escondiéndolo bajo mármol y dinero. Y hablaba de Mara. De cómo la había encontrado un día lluvioso en un hospital público, sentada junto a un jardín descuidado, enseñándole a una niña ajena a enterrar semillas como si fueran deseos. Decía que en esa mujer había algo que no se compra, presencia. Y que, si algún día él leía esa carta, era porque había llegado el momento de confiar. Clara lo observaba en silencio, con esa atención nueva que había aprendido de la tierra. Mara se mantenía a unos pasos, respetuosa, como si supiera que aquel instante no le pertenecía. Él respiró hondo y dobló la carta con cuidado. Tu madre tenía razón, dijo al fin, mirando a su hija. Yo no sabía escuchar. Clara sonrió apenas. Pero ahora sí. No supo qué responder. Caminó hasta el banco del jardín y se sentó, como si de pronto el cuerpo le pesara más. Mara se acercó y se sentó frente a él, no como empleada, no como invitada, sino como alguien que comparte un mismo suelo. No tienes que decidirlo todo hoy, dijo ella. Las raíces no crecen de golpe. Él asintió. Esa noche cenaron juntos en el comedor principal, algo que no ocurría desde hacía años. No hubo brindis ni discursos. Solo pan caliente, sopa sencilla, y Clara contando cómo las plantas escuchan mejor cuando uno les habla bajito. Él se sorprendió riendo. Una risa real. Los días se deslizaron con una calma nueva. El abogado volvió, los médicos ajustaron tratamientos, y el jardín trasero se convirtió en el corazón de la casa. Mara enseñaba a Clara a distinguir cuando una planta necesitaba agua y cuando solo silencio. Él observaba y aprendía, torpemente, a quedarse. Una tarde, mientras podaban un limonero, Mara se detuvo de pronto. Hoy hace años, dijo, que perdí a mi hija. Clara dejó las tijeras. ¿Cómo se llamaba? Lucía. Es bonito, dijo Clara. Como la luz. Mara cerró los ojos un instante. Eso era. Él sintió un nudo en la garganta. Entendió, de golpe, que aquella mujer no había llegado para reemplazar a nadie, sino para recordar lo que el dolor no había logrado destruir. Esa misma semana, recibió una llamada que habría cambiado su vida meses atrás. Una oportunidad de expansión, un proyecto multimillonario en otro país. Antes habría dicho que sí sin pensar. Colgó sin responder. Esa noche, encontró a Mara en el jardín, enterrando algo pequeño. ¿Qué siembras ahora?, preguntó. Ella sonrió. Tiempo. Se sentaron en el suelo. Él le habló de la llamada, de su antigua necesidad de controlar cada resultado. Tengo miedo, admitió. De hacerlo mal. De perderla otra vez. Mara apoyó la mano en la tierra. El miedo no se quita. Se aprende a caminar con él. Clara apareció con una linterna. ¿Puedo quedarme? Siempre, respondieron ambos. Los tres miraron el cielo. Por primera vez, él no sintió prisa. Días después, una mujer se presentó en la puerta. Elegante, mirada dura. Decía ser la hermana de Mara. Él observó desde el salón mientras hablaban en voz baja. La mujer exigía, reclamaba, hablaba de herencias y errores. Mara escuchaba sin defenderse. No voy a volver, dijo Mara finalmente. Mi lugar está aquí. La mujer rió con desprecio. ¿Cuidando jardines ajenos? Mara la miró. Cuidando vidas. La puerta se cerró. Clara, que había escuchado, abrazó a Mara con fuerza. No estás sola, dijo. Aquella noche, él entendió que la riqueza más grande que había acumulado no estaba en cuentas ni propiedades, sino en la posibilidad de quedarse, de sostener sin poseer. El invierno llegó suave. El jardín, contra todo pronóstico, floreció. Los médicos sonreían más. Clara volvió a la escuela, llevaba semillas en los bolsillos para regalarlas. Él empezó a ensuciarse las manos. Un amanecer, encontró la maleta de Mara junto a la puerta. No, dijo, antes de que ella hablara.
Mara lo miró. Tengo que irme por un tiempo. A cerrar un círculo. Clara apareció, despierta. ¿Vuelves? Mara se arrodilló. Las raíces profundas siempre vuelven. Él sintió el viejo impulso de ofrecer dinero, protección, contratos. No lo hizo. Solo asintió. Te esperaremos, dijo Clara. Mara se fue al amanecer. La casa quedó en silencio, pero no vacío. Él y Clara siguieron cuidando el jardín. Cada día, un poco mejor. Semanas después, una carta llegó sin remitente. Dentro, una semilla y una frase: lo que se cuida, crece. Él sonrió. Clara enterró la semilla en el lugar donde el rosal había muerto. Y mientras la tierra se cerraba sobre ese pequeño punto de esperanza, ninguno de los dos sabía aún que el regreso de Mara traería consigo una verdad todavía más profunda, una que no solo explicaría su pasado, sino que pondría a prueba todo lo que habían aprendido a amar, porque algunas semillas, cuando brotan, no solo florecen, lo cambian todo. La primavera llegó con una claridad distinta, como si el mundo hubiera decidido hablar sin rodeos. El brote que Clara había plantado comenzó a abrirse paso con una terquedad serena, y cada mañana padre e hija lo observaban crecer, conscientes de que no era solo una planta lo que estaban haciendo. Era una promesa cumplida a medias, una espera compartida. El día que Mara regresó, no avisó. Simplemente apareció al final del sendero, con el mismo paso tranquilo y una luz nueva en los ojos. Clara fue la primera en verla. No gritó. Corrió. Se lanzó a sus brazos como quien vuelve a casa después de una vida entera. Él se quedó quieto, observando esa escena con el corazón abierto de par en par, entendiendo que hay regresos que no necesitan palabras. Cerré el círculo, dijo Mara más tarde, sentada en el banco del jardín. Enterré lo que faltaba. Él asintió. Ya no necesitaba detalles. Había aprendido que algunas verdades florecen mejor cuando no se las arranca de golpe. Esa noche, cenaron juntos bajo las luces del jardín. Clara habló de la escuela, de una amiga nueva, de cómo quería estudiar botánica, para curar cosas. Él la escuchó con una atención que antes no conocía. Mara observaba en silencio, con una sonrisa que mezclaba alivio y despedida. Mañana me iré, dijo ella al final. No lejos. Pero es tiempo. Clara bajó la mirada. ¿Por qué las personas buenas siempre se van? Mara se inclinó hacia ella. No me voy de tu vida. Me voy de la sombra. Tú ya sabes caminar. Él tomó aire. Quédate, dijo, sin órdenes, sin cheques. No como empleada. Como familia. Mara lo miró largamente. En sus ojos pasó todo lo que había sido, todo lo que había perdido, todo lo que estaba dispuesta a cuidar. Negó despacio. La familia no siempre vive bajo el mismo techo, respondió. Pero siempre comparte la misma raíz. Clara entendió antes que él. Se levantó, tomó la mano de Mara y la llevó hasta el brote que ya era una planta fuerte. Esto lo plantamos juntas, dijo. Así que siempre estará contigo. Mara cerró los ojos, emocionada. Entonces me quedaré aquí, susurró. En lo que crezca. Al amanecer, se despidieron sin drama. Él sintió la ausencia como un espacio fértil, no como un vacío. Los días siguieron. El jardín floreció por completo. Clara sanó. No de golpe, no sin recuerdos, pero con una alegría nueva que no negaba el pasado. Él cambió. Vendió proyectos, canceló viajes, aprendió a llegar temprano a casa. Un año después, inauguraron un pequeño centro comunitario en el terreno trasero. Jardines abiertos para niños que necesitaban silencio, tierra, tiempo. Clara fue quien cortó la cinta. Mara estuvo allí, discreta, al fondo, con las manos manchadas de verde. Él la buscó entre la gente. Gracias, dijo. Mara negó. Gracias a ti por quedarte. Clara se acercó y los tomó de las manos. Mamá estaría feliz. El viento movió las hojas. Él miró al cielo sin tristeza. Entendió que amar no era retener,
sino cuidar incluso cuando no se posee. Que la verdadera riqueza no se hereda, se cultiva. Cuando el sol cayó, el jardín brilló con luces suaves y risas nuevas. Y mientras las semillas seguían creciendo bajo la tierra, él supo, con una certeza profunda y tranquila, que había encontrado aquello que el dinero jamás pudo comprar, un hogar vivo, una hija en paz, y la verdad más simple y poderosa de todas, que quien aprende a cuidar, nunca vuelve a estar solo.